Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a iniciar nuestra sesión número 2. Y bueno, pues ya tenemos a algunos compañeros que están conectados. Nos dice Clodomiro, dice, hola, buenos días, profe, que esté bien, bienvenido, muchísimas gracias. David Romo nos dice, buen día, profesor y compañeros, bienvenido. Adrián Pérez dice, buenos días, profesor y compañeros, saludos, amigo Adrián. Miguel Chuk, hola, buenos días a todos ustedes, a usted, profesor, y a todos que tengan un excelente inicio de semana. Muchísimas gracias. Nuestro amigo Crescencio nos dice, saludos, profe Bernie, bienvenido, Crescencio. Miguel Rincón dice, buenos días, profe Bernardo, y compañeros. Bueno, pues ya somos un poquito más de 10, ya somos 14 que estamos en línea. Y bueno, hoy vamos a ver este equipo, ¿sí? Eh, ah, Todavía no tengo imagen, déjenme. Ahí está nuestra imagen. Bueno, pues aquí está este equipo. eh, es un, es un televisor Samsung, el cual, bueno, pues vamos a intentar reparar. Vamos a intentar reparar en el sentido de la falla que tiene. Resulta que, pues, este televisor lo trae el técnico porque le ha cambiado LEDs, ¿sí? Le ha cambiado LEDs y bueno, pues al reemplazar los LEDs, lo que trágicamente ocurre en algunas ocasiones, no ensambló de forma adecuada, ¿sí? No ensambló de forma adecuada y lo que ocurrió con este equipo, pues es lo siguiente, fíjense. Ahí está la falla, observo del lado izquierdo líneas, ¿sí? Y el problema con este televisor es que, pues al ensamblar no se dio cuenta y al parecer una esquina del display, que es esa que les voy a mostrar, eh, quedó mal ensamblada y se le estrelló el display. Miren, pues, vamos a ver, ahí está fisurado. Entonces, esta fisura pues hace que el display quede abierto y por eso la razón de por cuáles tenemos líneas, líneas verticales con movimiento. Aquí sí se aprecia el movimiento más que en otros dispositivos, ¿sí? Entonces, bueno, pues esto es porque ha quedado abierta la sección de los source. De hecho, tiene como diferentes capas y en la parte superior de la pantalla, observamos que tiene imagen fija. Miren. Esa por nada se mueve. Entonces dices, uno se puede preguntar, profe, pues eso ya no tiene reparación. Bueno, en este caso, lo que sabemos es que esta tarjeta Tecon, pues eh, está trabajando bien. Y casualmente, pues yo tengo un equipo, o sea, denme un segundito. Casualmente, pues yo tengo un equipo en donde, miren, ahí está el display, es el mismo, ¿sí? Es el mismo display, es un display de 40 pulgadas de la marca Samsung, ¿sí? El cual está pendiente por el chip Tecon, ese chip que vamos a, ¿saber dónde quedó? Ahí está, ese chip Tecon que está ahí,
en mi display, pues es lo que aparentemente está averiado. Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que vamos a realizar va a ser un cambio de tecón, ¿sí? Obviamente, pues va a costar algo de trabajo, pero lo que yo quiero ver es si efectivamente mi cristal, mi vidrio, mi LCD, pues sí, mi vidrio está trabajando bien, ¿sí? En el caso de este que tengo acá, ¿no? Ya sé que el que está puesto, está montado, está roto, pero pues hay una probabilidad de que podamos echar a andar ese dispositivo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a intercambiar los vidrios. Entonces, esto, bueno, pues como es una cuestión de mucha labor, porque hay que pegar 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 flexores. ¿Sí? 8 flexores. Entonces, bueno, pues vamos a realizar ese proceso. Sí, vamos a realizar ese proceso, pero ese proceso obviamente no lo vamos a ver en clase. Ya les mencionaré ahí cómo va a estar la dinámica para este tipo de reparaciones. Eso es lo que en algunas ocasiones pues nos va a tocar hacer, ¿no? Un display roto, sabemos que la T-Con está trabajando bien. De otro display sospechamos que la T-Con está funcionando mal. Bueno, pues lo que hacemos es intercambiar esas T-Con. A veces, pues como en este caso, son 10, a veces serán 4, a veces nada más será uno. O sea, eso va a depender mucho del tipo de display. Pero pues al final de cuentas es un trabajo que se tiene que ir haciendo, ¿de acuerdo? Entonces, pues es lo que vamos a realizar con este display. Y pues yo espero que quede funcionando, porque al final de cuentas el display que nosotros tenemos ahí en espera de que llegara una T-Con funcionando, bueno, pues ese display pues se diagnosticó por chip T-Con dañado, ¿de acuerdo? Por chip T-Con dañado. O sea, ese display está con todos los voltajes de polarización, pero está con fondo azul, ¿sí? Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede con este equipo, ¿no? Nos dice, Liborio, dice, buenos días, profesor Miranda y compañeros, bienvenido. Dice Crescencio, dice, ya me puedo inscribir al nuevo curso. Ya se puede inscribir y hoy y mañana tienen promoción de pago del 25% prácticamente. El costo es de 200 pesos y tendría costo hoy y mañana de 150 pesos para ustedes. Johnny dice, buenos días, profe. Una pregunta, ¿ese curso que está promocionando para el 8 es el mismo que hizo anteriormente? Gracias. No, aquí vamos a adaptar Samsung, las tarjetas Samsung en pantallas chinas. Y bueno, es a partir de hoy, 150, así es, 150 pesos hoy y mañana. Hoy y mañana. Bueno, pues vamos entonces a ver por qué razón nosotros dijimos o nosotros estamos comentando que este Tecon está trabajando bien. Lo que nosotros necesitamos revisar en estos casos va a depender del tipo de display que se emplee. Pero en este caso, cuando observamos este display, pues este display debe de tener
señales de video que, bueno, pues yo puedo ver aquí unos puntos de prueba, ¿sí? Ahí están mis puntos de prueba y son donde vamos a nosotros a medir. Estos puntos de prueba, ¿sí? Dice que la parte que me interesa es la STB y POL. STB es la sincronía para vertical, y POL va a ser la sincronía para horizontal. Cuando utilicemos displays de, por ejemplo, en, en Samsung, las señales no se llaman POL, ¿sí? Son derivados de los CKV. Entonces, pues normalmente estas líneas, ¿sí? Estas líneas, pues son las líneas de sincronía. Ahora, cuando yo veo POL, bueno, pues esas líneas para mí van a ser las líneas que van a habilitar la parte de las sincronías horizontales, y nada más habrá una, ¿sí? Ahí no va a haber como en la sección de como en la sección de Samsung, que pues ahí ocupamos una, dos o tres, sino que aquí POL es la única señal que nosotros vamos a encontrar. ¿De acuerdo? Bien. Entonces déjenme mostrarles un diagramita para que con eso de los cambios que tuvimos aquí en la computadora, de repente, bueno, pues no están todos los elementos tan a la mano. Ahorita les muestro las señales que debemos obtener a partir de a ver si las alcanzamos a anotar. Pero ahí está. Bien, se las coloco en imagen. Estas son las señales. Estas son las señales que eh, vamos a obtener de el chip Tecon, ¿sí? Este es nuestro chip Tecon. Entonces, en este caso, es un chip que maneja una resolución de tipo Full HD, ¿sí? Una resolución Full HD. ¿Por qué sabemos eso? Porque está utilizando dos canales, lo que es el canal ODD y lo que es el canal Even. Aquí lo vamos a ver mejor. Aquí está, miren, uno, ¿sí? Lo que es el RA. ¿Por qué es R? Porque dijimos que correspondía a el receptor, ¿sí? A veces ponemos X. Aquí lo que están poniendo es A para simbolizar la línea número 1, B para simular la línea número 2 y C para simular la número 3. A veces dice RX0, que sería A, RX1, que sería B, y RX2, que sería C. A continuación viene cristal, y luego viene RD, que sería el RX3, y el RX4, que sería RE1. Pero todos tienen 1, ¿por qué? Porque es el canal número 1 y corresponde, ya en el chip nos dice que es el ODD, el canal ODD. Si yo voy un poquito hacia abajo, entonces dice que las siguientes líneas sería 2, ahora es RA de la primera línea, 2,
¿Por qué? Porque es el canal even. Estamos utilizando el segundo canal. Y negativo, positivo, A, B, C, otra vez LK. Y esto es lo que obtenemos nosotros a partir de esta línea. Entonces, la salida de señales, vean cómo ya no van a ser tantas líneas. Vamos a tener una línea de sincronía AP-Sync que va a servir para todas las líneas, para el AP6, el AP5, el AP4, ¿sí? El AP3, el AP2, el AP1, y esas son nuestras líneas. Eso es para la sección del lado derecho, y estas son las líneas para la sección del lado izquierdo. Estamos hablando de que tenemos 1, 2, 3 líneas para el para la sección del display del lado derecho y 3 líneas para la sección del lado izquierdo. Estas líneas llevan la información del video temporizado, ¿sí? Ahora, para sincronizarlas lo que nosotros necesitamos pues es las líneas de sincronía que se obtienen de esta misma chip. Aquí observamos una línea que pues está de moda, la famosa línea T-Con Ready. Esa línea T-Con Ready es la habilitación para el circuito DC-DC, para que nosotros empecemos a polarizar. Si no hay señales LVDS, no habrá líneas T-Con Ready. ¿De acuerdo? Aquí está el selector de LVDS. El selector de LVDS pues nos dice o nos indica cuál sería la línea, ¿sí? La línea a trabajar. Si un sistema en formato BESA o si es un sistema en formato HEIDA. ¿De acuerdo? Ahí está. Y bueno, pues a continuación, después ya tenemos algunas configuraciones y después ya tenemos esta serie de líneas. Esa serie de líneas CPV1, CPV2 y CPV3 en conjunto con el CPV4, si es que existiera, entonces estas líneas se van a convertir en los CKV, en las líneas CKV. O sea, antes de ser señales, digamos que de valor alto, se van a llamar CPV. ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, pues aquí nosotros en nuestra imagen, quiere decir que ahí en donde nosotros tenemos STB, la señal sería salida directamente de T-Con. Ahí no tendría que haber nivel alto. POL y STV son las señales que estamos mencionando aquí. POL no existe en este diagrama porque es un sistema para Samsung, es un chip Samsung. Y en este sistema no se le llama POL, se le llama CPV. Y va a haber 1, 2, 3, hasta 8 líneas, donde podemos encontrar 8 líneas de sincronía para los sistemas 4K. En este caso, nada más se utilizan 3, el CPV1, el CPV2 y el CPV3. Y estas líneas van a formar las líneas CKV y CKVB. Yo voy a observar que estas líneas pues son las que se van a generar se van a transformar en los CKV. Luego del lado derecho, ahí sí ya tengo esta línea que dice es STBO. El STBO es la señal de sincronía de vertical, pero dice, se le agrega el O porque es la salida. Entonces realmente la señal se llama nada más STV. Si yo la veo en mi placa, pues aquí debe de haber un pulso de no más de 4 volts, ¿sí? 3.3 lo máximo, y además de frecuencia vertical. Quiere decir que tiene que ser de la frecuencia de trabajo de nuestro panel. Si es un panel 120 Hz, pues habrá 120 Hz aquí. Si es un panel 60 Hz, entonces aquí habrá 60 Hz. Entonces, ya viendo eso, bueno, pues son las señales. Ahora, a continuación nosotros tenemos las señales que se le conocen como RB0, RB1, RB2 y la señal CE,
RBCLK. Estas son las señales que ya van a ir directamente hasta nuestro display, ¿sí? Hasta nuestro display. Son las señales que se les conoce como señales mini LVDS, ¿de acuerdo? Entonces, estas señales, bueno, pues habría que contemplar si estas señales pues están trabajando de forma correcta. Y para estos displays pues tenemos, digamos que tenemos una manera de poder trabajar estos circuitos, ¿sí? Y ahorita vamos, bueno, vamos a observar esta parte. Estos sistemas llevan un conector, miren, pero aquí en este circuito o en este display, no se lo conectaron, no se lo pusieron. Vamos a intentar hacer el modo AGP. El modo AGP es el modo donde nosotros podemos trabajar, ¿sí? A nuestro display, ¿sí? A nuestro display de forma automática, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a tener ahí que aterrizar, digámoslo así, la terminal número 3 con la terminal número 4, estas líneas, vamos a ver primero si tienen conexión, ¿sí? Si tienen conexión, vamos a observar si estas líneas, aunque el conector no exista, pues que se puedan, que se puedan estar habilitados, ¿no? De repente pues no están habilitados y eso es lo que ocurre con estos dispositivos, ¿no? Que pues no se pueden, digamos que habilitar, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces vamos a trabajar en esta parte y en este sentido, lo que se necesita es generar el modo AGP para que nosotros no tengamos imágenes variables, imágenes cambiantes y no tengamos, digamos que, la señal, si tenemos un movimiento, por ejemplo, del logotipo, porque no tenemos imagen, no sabemos qué hay, nada más vemos puras líneas, pues no tengamos esa parte del logotipo, ¿no? A ver, déjenme ver un segundito, me está mandando error.
Ya debe de haber restablecido la señal. La señal se quedó en la última toma. Vamos a ver, vamos a hacer una pequeña prueba. Debe de cambiar hacia la publicidad. Entonces, debe de haber estos cambios. A mí me marca que pues ya estamos en línea nuevamente. Tiene 2 minutos que nos reconectamos. Efectivamente, estamos haciendo cambio a la publicidad. Ya tenemos nuevamente la cámara donde dice Inolux, que es el tipo de display que tenemos en este dispositivo. Ya nada más esperamos que vuelvan a reconectar. Ya está la señal, profesor, ya quedó. Bueno, pues vamos a continuar. La grabación no se interrumpió. Sí, reinicié la parte del transmisor en YouTube, pero la grabación no se interrumpió. Entonces, en la grabación, pues tenemos 44 minutos, aunque 15 minutos, pues no vamos a tener, este movimiento, ¿no? Por esta situación. Bueno, entonces les comentaba que en estas Tecon, en la marca Samsung, se coloca un borne, un conector para poder realizar una prueba. Esta prueba pues es para poder saber si está trabajando nuestro display o no. Entonces vamos a hacer una medición que es medir el voltaje de la terminal número 8 con respecto a la terminal número 1, y en la terminal número 1 debe de haber los 12 volts. Entonces quiere decir que estará habilitado y lo único que yo tengo que hacer pues será pues únicamente puentear, digámoslo así. Vamos a ver, entonces voy a dar la orden de encendido. Se apagó la pantalla. Ahí está encendido el dispositivo y cierra. Ahí está, miren, 12.6. Y la terminal número 3 debe de tener 0 volts y la terminal número 4 tiene que tener un valor de 3 volts. Ahí está. Este valor de 3 volts que es en la terminal número 4 la tengo que mandar a la número 3, que es tierra, para que de esta forma entre el modo AGP. Pues voy a realizar ese cambio. ¿Sí? Lo único que voy a hacer es puentear ahí la línea para que nos pueda generar esas señales y tengamos patrones en la imagen, y de esa forma, al momento de identificar las señales, pues sea un poquito más fácil. ¿Sí? Con patrones será mucho más fácil realizar la identificación de las señales. Entonces voy a poner dos postecitos, dos cablecitos aquí. Dice que termina el pin número 3.
y terminal pin número 4. ¿Por qué los puse separados? Quiero que observen la diferencia en las señales cuando está en modo AGP y cuando no está en modo de trabajo normal, ¿sí? Ahorita vamos a tomar con el osciloscopio esas señales, ¿sí? Entonces, déjenme acomodar para poder observar esas señales y ver dónde estamos midiendo. Ahí está. Y pues lo que nosotros vamos a observar va a ser la señal. Entonces, bueno, pues nosotros vamos a medir esas señales, ¿sí? Primero voy a medir las señales de sincronía. Con mi osciloscopio, les voy a mostrar los ajustes. El osciloscopio está en 200 milivolts, punta sin atenuar. Lo vamos a colocar a 1 volt. Ahí está 1 volt, ¿sí? Está en modo DC, y pues bueno, pues ahí ya está el tiempo. El tiempo lo tengo en 2 microsegundos, ¿sí? 2 microsegundos. Y la primera señal que voy a medir va a ser la de frecuencia alta, que es la señal POL. Entonces voy al punto de POL, ¿está? Y observamos que ahí hay una señal. Voy a disminuir el tiempo, está al parecer muy extendido. Está, miren, y voy a disminuir el tiempo. Ahí está mi pulso. Este es el pulso de sincronía. Es el pulso de sincronía que nosotros obtenemos en POL, ¿sí? Entonces, esta señal pues tiene ciertas características. ¿Cuáles son esas características? Vemos que tiene una amplitud de aproximadamente 3 cuadros. Vamos a centrar la señal. ¿Está? Listo. Pues ahí está nuestra señal. Esta señal dice que tiene 1, 2, 3, 3.3 volts, 3.3 volts de pico a pico. Dice Johnny Ortiz, dice, profe, disculpe, también debería hacer mediciones con el multímetro porque no todos tenemos osciloscopio. Esa es la idea. Primero conocer lo que hay físicamente. Por eso le estoy poniendo lo que es el nivel de DC, nivel de vías, para que ustedes de forma rápida, digámoslo así, puedan interpretar si hay o no hay señal. ¿De acuerdo?
Entonces, bueno, ahorita lo vamos a medir con el osciloscopio, pero primero conocemos lo que existe y luego ya es digamos que la explicación o la interpretación con el multímetro, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es conocer lo que existe y después de qué manera lo vamos a interpretar con el multímetro. Y tienes toda la razón. Yo sé que no todos tienen el osciloscopio y yo sé que todos no podrían hacer este tipo de pruebas, pero pues esa es la idea. Primero conocer y después compararlo con nuestra herramienta que tenemos. ¿De acuerdo? Clodomiro dice, bueno, es que ahí se me atravesó un corazón. Y dice, bueno, buena es Johnny, es la verdad. Ok, sí es lo que comentábamos, ¿no? Ahorita vamos a ver esas señales medidas, ¿no? Entonces aquí me está indicando que, bueno, pues tengo un pulso que si yo, por ejemplo, mido, no tiene vías, es un pulso de DC y lo único que me faltaría ver es la frecuencia de trabajo. La frecuencia de trabajo, vamos a ver, vean, ahí está. La frecuencia de trabajo nos dice en este caso que es aproximadamente de 16.8 kilohertz. ¿Sí? Es la frecuencia de trabajo de nuestra señal. Estas señales van a depender directamente del número de señales que nosotros tengamos para la sincronía. O sea que este número puede variar. A veces pueden ser 18, en otros displays pueden ser 25, en otros displays pueden ser 36. Entonces, esto va a depender del tipo de display. Lo que nosotros tenemos que reconocer es que es una frecuencia superior a los 15.000 Hz. ¿De acuerdo? Como referencia, pues siempre tenga lo que es la frecuencia horizontal de nuestros televisores viejitos, de nuestros televisores análogos. Bueno, entonces tiene que ser superior a los 15.000 Hz. Ahí está, 16.8 kilohertz. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a ver la señal STB. Esta señal es una señal de frecuencia baja, pero vamos a empezar a trabajar desde aquí, ¿sí? Ahora mido la señal STB, aquí está, y ahí está, miren el pulso, ¿sí? Ahí está el pulso. Y si yo voy a disminuir el tiempo, entonces este pulso obviamente va perdiendo anchura, y ahí está, miren. Pero sigue siendo un pulso, ¿sí? Sigue siendo un pulso de 3.3 volts, ¿sí? Tiene ese valor, ¿de acuerdo? Y bueno, pues vamos a medir la frecuencia. La frecuencia en este caso, vamos a medir aquí, y vamos a dar aquí. Dice que son 20 Hz, no creo que sean 20 Hz. Voy a tomar nuevamente la señal, a lo mejor no, tomé una muestra incorrecta, vamos a ver. Me conecto otra vez al STB.
Es que al parecer son cada dos. Vamos a ver si aquí nos da. Eh, Tiene como una mala sincronización. Vamos a ver si lo logramos desde aquí. De hecho, nos maneja la mitad, mire, 30 Hz. Sí, nos maneja la mitad, 30 Hz de señal. Sí. Entonces, bueno, pues vamos a ver si ahorita cambia cuando nosotros pongamos la señal, ¿de acuerdo? Nos dice, profe, una pregunta, ¿cómo se haría una toma de frecuencia, pero con el frecuencímetro del tester? Bien, es igual, o sea, en ese sentido, o sea, el, este, el multímetro nos debe de generar una medición en la frecuencia, pero pues es simplemente en modo DC. Ahorita lo hacemos, ¿sí? Ahorita lo hacemos. No se apure, porque esa es una buena alternativa, el medir la frecuencia, ¿de acuerdo? Entonces ahorita vamos a realizar eso. Bien, pues ya están las señales. Ahora quiero que observen la señal que nosotros tenemos a partir de las señales mini LVDS. Entonces, esas señales me voy a colocar en la negativa y en la positiva. ¿Sí? Ahí en la toma vamos a observar que hay dos puntos. Vamos a observar que RV0 está en posición N y también tiene RV0 en posición P, o sea, quiere decir que es el positivo, ¿no? Entonces voy a tomar esa señal, aquí precisamente la 0 en la posición N. Y observamos la señal. Vean cómo la señal, hay una señal ahí, pero está hacia la parte inferior. Bueno, y aquí viene uno de los detalles. Esta señal sí tiene un nivel de vías, y eso es lo que yo voy a interpretar en mi multímetro. ¿De acuerdo? Mi cero está aquí, en este punto. ¿Sí? Es más, vamos a colocar lo que son los cursores en horizontal. Ahí están. Entonces, por ejemplo, si yo veo, ahí está, voy a colocar mi cursor en ese sector horizontal. Aquí en esta parte, para que cuando yo habilite mi canal esté en cero. ¿De acuerdo? Y bueno, pues ahora observen. Cuando yo mido en esa línea, aparece una señal, pero esta señal es de fase negativa, como bien se dice. Bueno, ahora voy a disminuir el nivel de voltaje y vean cómo esa señal, pues se ve claramente que está sobre un nivel de DC. Pero yo debo de observar que los picos están hacia la parte inferior. Pues aquí, pues netamente tenemos que interpretar, ¿sí? Netamente tenemos que interpretar. Esta fase es negativa. ¿Por qué? Porque los picos están hacia abajo. Ahora vamos a conocer la fase positiva, deben de estar los picos hacia arriba. Entonces ahí vuelvo a colocar mi multímetro, mi osciloscopio, ahora en el positivo, ¿sí? Y vean cómo ahora esos picos están hacia la parte superior. Y esto es bien importante porque ahorita que lo miramos con el voltímetro, pues eso es lo que yo debo de interpretar. Pero no hemos hecho la prueba para ver si entra en modo AGP, para ver si es posible que nosotros tengamos un cambio en las señales cuando nosotros hagamos esto, que será cortocircuitear esas líneas. Pues vean, yo hago mi puentecito y voy a regresar únicamente a medir las señales mini LVDS para ver qué es lo que se está formando y si es que es mejor
comprobarlo de esta manera para que sea más fácil su interpretación. Voy a la señal negativa, en la misma que acabamos de medir, y ahora observen. Es a lo que me refería con tener el patrón cambiante. Ahora voy a la positiva. Ahí se me apagó el equipo porque no tiene señal, la main se apaga. La main no sabe qué prueba estamos haciendo en el display, por lo tanto se apaga. Pero ahí estoy en el positivo, mira. Y tiene que haber estos cambios, ¿sí? Y estos cambios son los que tengo que interpretar, son los que tengo que interpretar con mi multímetro, que será mucho más fácil. A razón de que yo no tenga un osciloscopio, yo puedo manejar un patrón cambiante, ¿sí? Digamos que un generador, en este caso lo que puedo hacer es meterlo en modo AGP. En estos paneles de Samsung es así como lo hacemos, ¿de acuerdo? Nos dice Esteban, buen día a todos. Profe, se ve un poco oscuro donde se muestran los puntos de prueba. Bueno, es que si le pongo más luz se va a ver el reflejo. Está bien. Entonces los puntos de prueba pues son estos, ¿no? Yo medí la señal STV, la señal POL y la señal RV0 en valor N, que es la negativa, y en valor positivo. ¿Sí? Esas son las señales que acabamos de medir. ¿Sí? Bueno, ahora fíjense, voy a medir las señales que son de tipo mini LVDS, esas no las voy a poder yo medir con, el, con el frecuencímetro, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahorita vamos a medir las señales que son de sincronía, lo que va a ser la señal STV, ¿sí? La señal STV y la señal que es la señal marcada como POL.
Pues con respecto a tierra, vamos a medir el voltaje. Ahí está, ahora sí. No estaba viendo la imagen, pero ahí está. Bueno, entonces voy a medir en los puntos donde tenemos frecuencia. Ahí el equipo está encendido y vamos a ver la señal STB. Es este punto. Y observo cómo en este caso, pues hay una frecuencia muy baja, ¿no? Perdón, un voltaje. Ahora vamos a la señal pol. Vean que apenas es de 8, de 0.8 volts. ¿Esto por qué es? Bueno, esto es por la alta frecuencia. La señal pol maneja una alta frecuencia, mientras que la señal eh, STV maneja una baja frecuencia y es una interpretación muy pequeñita. Si nosotros tuviéramos el frecuencímetro, con el frecuencímetro pudiésemos trabajar. ¿Cuál es el detalle? Este multímetro no viene equipado con frecuencímetro porque tiene osciloscopio, ¿sí? Entonces, al manejar osciloscopio, pues no tiene sentido, no tendría sentido que nosotros tengamos eh, la necesidad de medir frecuencias si tiene el osciloscopio integrado. Tengo ese multímetro Fluke, pero está a espera de que le lleguen una pieza para la reparación, porque pues ahora sí que la carátula se cayó, ya ven que se desensambla, se le quita la carátula y ahora ya no transmite, ya no se enlaza, entonces me comentaban que el módulo RF se averió y tienen que reemplazar la carátula, pero pues no ha habido suerte todavía para poder colocarle otra carátula y que además lo enlacen, porque no nada más es de colocar la carátula, sino por las frecuencias de trabajo que utilizan, pues no la tienen que enlazar, ¿no? Bueno, bueno, pues en este caso es las señales. Ahora bien, ¿por qué se observan esas señales y por qué tenemos estos valores? Nosotros con la interpretación con el multímetro tenemos que ser muy hábiles y saber que esos .8 pues es el resultado de la medición que tenemos, ¿sí? Pero ¿por qué en uno nos da .8 y en otro nos da apenas algún valor? ¿Sí? O sea, si yo por ejemplo mido en donde hay frecuencia baja, que es el STV, en el STV apenas tengo un .08, ¿sí? Quito y vean que ya no hay nivel. Mido y apenas hay un punto. Déjenme ver, estoy en. Es que estaba en otra rango, perdón. Ahora sí, vamos a ver. STV, vean, .035
quito y pues prácticamente es lo mismo, o sea, no hay un cambio, ¿no? Hay un ligero cambio, digámoslo así, pero ¿por qué? Porque este pulso que nosotros tenemos aquí, es un pulso muy bajo. Y para el multímetro, su sensibilidad no le alcanza para poder medir esa línea. Pues ahorita lo vamos a dibujar. Apenas es un valor de 0.036 volts. Fíjense, estas señales que nosotros tenemos ahí, señal STV. La señal STV, pues es algo como esto, ¿sí? Donde esta señal tiene un periodo de 16 milisegundos aproximadamente. O sea que cada 16 milisegundos hay un pulso muy delgado. Como la señal no tiene vías, como la señal no maneja voltaje de corriente directa ahí, entonces ahí es donde se radica el problema de este circuito. Que al no tener vías, el voltímetro pues no interpreta, ¿sí? No interpreta. Entonces, medición con voltímetro. Medición con voltímetro, ¿cuánto nos da? 0.036 volts, ¿sí? 0.036 volts. ¿Esto a qué se debe? Se debe a que la señal tiene muy poco valor y prácticamente no lo puede interpretar, ¿de acuerdo? Entonces, nota, como alternativa, se puede utilizar un frecuencímetro. O hasta trazador de audio. Bueno, pero aquí viene un problema. Aquí viene uno de los problemas. Ok, yo quiero checar un display, pero para checar un display por lo menos debo de tener, pues, una noción de qué es lo que voy a encontrar. Y ahí es una frecuencia baja. Entonces, esta frecuencia baja, pues, es muy probable que sí la logremos escuchar con nuestro amplificadorcito. ¿Cuál es el detalle? Que bueno, yo en lo personal voy imaginando que necesito una herramienta, ¿sí? Necesito una herramienta, eh, este, y, y pues el detalle es que cada vez le voy diciendo, ah, no, bueno, después el osciloscopio. Hoy en día los osciloscopios ya son algo muy al alcance de nuestra economía. El osciloscopio que yo tengo en la mesa, que es voltímetro y osciloscopio, tiene un valor de más o menos 2,000 pesos, 2,200 pesos, el de 40 MHz. Y siempre la pregunta es, ¿me sirve? Claro que sí sirve, porque con este osciloscopio yo puedo medir las señales. Lo único que necesito pues es saber a qué velocidad van estas señales. Y si estamos hablando de señales de bajo valor, pues entonces yo puedo colocarle un muestreo en mi imagen de unos 5 milisegundos y así yo poder ver esta señal. La señal yo sé que no es una señal alta, es una señal de 3.3 volts y con eso. Nos dice, ¿podría enviar las señales?
ya lo había hecho antes en otras sesiones. Ah, ok, sí, bueno, déjenme. A ver, dice señales con osciloscopio y descripción de cómo los fabricantes identifican esa señal. ¿Cómo que ahí no le entendí cómo que los fabricantes identifican esas señales? Lo que ahorita estamos viendo, pues la señal y su descripción. Bueno, pues no sé a qué se refiere, amigo Esteban, a qué es descripción de cómo los fabricantes identifican esas señales. Dice Beri, dice, profe, una consulta. Profe, ¿será que con el multímetro se podrían hacer unas mediciones en milivolts? Sí, se pueden, digamos que ajustar los voltímetros para que tengamos de mayor sensibilidad, ¿no? Ahí está en modo milivolts, digámoslo así. Ahorita se apagó el televisor. Ahorita tenemos apagado el televisor y vamos a realizar la medición en el mismo punto. Entonces voy a STV y veo que en STV, sin encender la pantalla, tengo 22 milivolts. Enciendo mi pantalla, ahí está. Hay una pequeña diferencia de 22 a ahora que ya me está dando 39, 38 milivolts. Eso ya lo habíamos medido. Si yo me despego y voy directamente a tierra, al chasis, pues obviamente ahí sí tengo cero, ¿no? Y al medir la señal STV, sí tengo 38 milivolts. La señal Paul, que es de alta frecuencia, ahí no me alcanza el valor. Tengo que usar el voltímetro tradicional, porque sí ya es un valor más alto, ¿no? Entonces ahí ya estamos hablando de 800 milivolts. La señal Paul, ahí está, vean. Ahora tengo 1.6 volts, que es más o menos el 50%, porque esa es una frecuencia más alta y por esa razón el voltímetro me interpreta esa medición. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a acabar con la lámina, en este caso con la medición con voltímetro. Y bueno, pues en este caso, dice que el voltímetro solamente puede interpretar los pequeños cambios.
solo puede interpretar los niveles del pulso. Al ser de bajo duty, no hay una buena medición. O sea, quiere decir que en este caso, pues no lo podemos ver. Esta es la señal que dijimos se llama la señal STV. ¿Sí? La señal STV. Bueno, ahora con respecto a la señal noten que aquí pues tenemos una frecuencia más alta. La señal, la señal que nosotros tenemos como pol, ¿sí? En este caso, y que sería la equivalente en las señales CPV o CPV, ¿sí? Las señales CPV, pues esas señales son de alta frecuencia y si observamos, tiene un mayor nivel de DC. Entonces, medición con voltímetro, .6 volts de corriente directa, ¿sí? ¿Qué indica esto? Esto indica que nuestro voltímetro, ¿sí? Nuestro voltímetro es capaz de medir un nivel más alto, ¿sí? Un nivel más alto. ¿Por qué? Porque el voltímetro tiene mayor nivel de DC, ¿sí? Mayor nivel de DC. Entonces, de esta forma, lo que el voltímetro interpreta es su estado de nivel alto, que es toda esta superficie. Por eso aquí no puede sacar una buena medición, porque es muy delgado el pulso, tiene poca conducción. Entonces, en este caso sí interpreta de mucho mejor manera. Dice, al interpretar esta señal, el voltímetro debe ser RMS verdadero, ¿sí? RMS verdadero. Si yo no cuento con un voltímetro RMS verdadero, me va a generar otra medición y entonces, pues yo tendría que acostumbrarme a las mediciones de mi voltímetro a base de prueba y error. Mi voltímetro no es RMS verdadero, mido la señal pol y tomo nota. Mido otra señal pol y tomo nota. Mido otra señal pol y debo de tomar notas porque de acuerdo a estas mediciones, pues sería lo que nosotros tendríamos que obtener en estas líneas, ¿no? Entonces, en este caso, la señal que nosotros estamos midiendo, la puedo encontrar como pol, ¿sí? La puedo encontrar como pol. O también dijimos que cuando se utilizan sistemas como en Samsung, la señal entonces se le conoce como CPV, ¿sí? CPV. Esta señal CPV es la que va a dar paso o pie a la señal, es CKV. ¿De acuerdo? Entonces, esta señal es mucho más, digamos que, visible en cuanto a la medición del voltímetro, ¿de acuerdo? A la señal del voltímetro. Entonces, al interpretar esta señal, el voltímetro debe ser RMS true,
RMS verdadero para obtener el 50% del valor del pico de la señal. Por esa razón es que comentamos que cuando nosotros vamos a realizar una medición, lo primero que yo tengo que saber es qué hay ahí en esa medición. Y en esta medición, lo que interpreta mi multímetro es lo siguiente, ¿sí? Es lo siguiente. O sea, lo que interpreta mi multímetro es esto. El nivel, el nivel de pico en el nivel alto. Eso lo promedia y pues yo no lo puse al 50 y 50, pero por esa razón es que me da 1.6. Me da el 50% de la medición porque está interpretando y está haciendo un promedio de ese nivel, ¿sí? De ese nivel. Entonces, lo que me da como consecuencia, pues es que me va a dar el 50%. Pero si yo no conozco qué hay, no podría interpretar la medición del voltímetro porque es una medición ciega. Es una medición en donde yo no sé qué va a haber y pues el hecho de encontrar 1.6 volts no me dice nada, no me indica nada. De esa forma es que lo primero que hacemos es primero conocer las señales para después saber qué estamos midiendo y sobre esa medición interpretar nuestro voltímetro. ¿Sí? Interpretar nuestro voltímetro. Aquí, ¿por qué no una medición de valor alto? Porque sé que esa señal es un pulso muy delgado, porque sé que esa señal solamente me da 60 muestras por segundo y mi multímetro, que es muy lento, ¿sí? Que es muy lento, pues no puede interpretar esas señales. ¿Sí? Por eso apenas me da un punto 36, un punto 036 volts. Mientras que en la señal que tengo en la parte inferior, ahí sí tengo una buena medición. Tengo que tener un 1.6. Pero ¿cómo sé eso? Bueno, sé eso porque la señal es casi 50 y 50%. ¿Sí? Entonces, las señales pues deben tener ese valor. Y al tener el 50 y 50%, 50 de conducción y 50 de no conducción, el voltímetro lo que hace es, cuando es un RMS verdadero, lo que hace es promediar y nos da el 50 y 50%. Por esa razón, les comento que en los CKV no puedo interpretar de la misma manera, porque al ser un voltaje con valor negativo y con valor positivo, todo se va al promedio y también tiene que ver el ancho de pulso, su PWM. Entonces, por esa razón es que se hace difícil interpretar más adelante ya las señales amplificadas por esta situación. ¿De acuerdo? Bien, nos dice, dice Esteban, dice, no he visto la clase de ayer y tampoco ingresé al comienzo de esta, pero alcancé a escuchar algo de que el CBOP venía siendo el equivalente a los CKV. Por eso la descripción que da el fabricante. Ok, ya lo entendí. O sea, digamos que no la descripción es como narrar algo, más bien el nombre que le da el fabricante. Entonces, eso sí lo pusimos y ahorita lo estamos poniendo. Señal POL o señal CPB son señales que van a salir directamente de Tecon y que no tendrán un nivel mayor a 3.3 volts. Cuando la señal pasa ya por el amplificador de sincronías, entonces estas señales alcanzan el valor de VGH más VGL. ¿Sí? Entonces eso, bueno, pues no es la descripción, ahí no le entendía muy bien la descripción, sino más bien el nombre, la nomenclatura que le ponen a cada una de las señales. Y aquí lo tenemos, señal POL y señal CPV. ¿De acuerdo? También en LG, esta señal también se le conoce como el GKC, perdón, LC, que es de clock.
GCLC, que es de clock, ¿de acuerdo? También le podemos llamar GCKL, reloj para compuerta, ¿sí? Reloj para compuerta. Entonces puede tener varios nombres, ¿sí? Varios nombres, pero pues ahí está más o menos la nomenclatura que le dan o el nombre que le dan a estas señales. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, bueno, pues ahí está. Ahora, con respecto a a las señales que nosotros observamos para las señales mini LVDS, estas señales debemos de entender que son unas señales compuestas, ¿sí? Vamos a poner aquí que estas señales que son compuestas, si yo voy a ver la señal LVDS o mini LVDS, es la misma. Cuál es la diferencia entre una y otra? La diferencia radica en que la señal mini LVDS es una señal procesada y temporizada de acuerdo a las características de nuestro display. La señal LVDS es una señal que viene en formato que puede traer o manejar un bitrack, puede manejar un sistema de traslado de información, que puede ser el sistema BESA, sistema internacional o sistema común, y el sistema japonés, que es el sistema Heida. Bueno, estas señales van a venir o se van a derivar de un voltaje, normalmente el voltaje que se emplea para la memoria RAM, ¿sí? Entonces, estas señales se generan a partir del voltaje que polariza a la RAM. Nos lo llamamos la DDR, ¿sí? Y nosotros nada más podemos tener dos valores ahí en ese valor, en esa señal. 1.8 volts o 1.5 volts. ¿Esto para qué? Para que no pensemos que vamos a encontrar una señal de más de 1.8 volts. Ya señal con señal IDC. Entonces, la señal nunca podrá ser mayor a estos niveles porque de ahí se polariza. ¿De acuerdo? El voltaje que polariza a la DDR es el mismo que polariza a la señal del VI1 o la señal de los LVDS. Bueno, teniendo en cuenta esto, entonces yo voy a encontrar algo que se le conoce como vías. Y en este caso, que es la fase positiva, y aquí la fase negativa, yo voy a tener un nivel de vías. Para las dos señales. ¿Sí? Entonces, esto se le conoce como nivel de vías. Pero vías se escribe con V. Ah, bueno, se escribe las vías de riel, se escribe con V, pero aquí estamos hablando del voltaje de vías que polariza la base de lo que normalmente sería la base de los transistores. ¿Se acuerdan que los transistores
tienen regiones de polarización. Bueno, pues estas regiones de polarización decían, tiene un nivel de punto 3 y de punto 3 hasta punto 7 es otra región, y superando los puntos 7 necesitaban otra región. Bueno, a ese voltaje que acompañaba la señal en los bipolares se le conoce como vías, y actualmente, bueno, pues es así como se le conoce. Es una polarización para las bases de los transistores bipolares. En este caso no estamos polarizando transistores bipolares, pero así se le quedó y así se le conoce como señal de vías. ¿Sí? Bueno, este nivel de vías es un voltaje de DC que mi multímetro sin problema lo puede interpretar. Ahora viene la parte fina. ¿Cómo es una señal positiva? Yo observé que mi señal positiva es una señal que tiene picos hacia la parte superior. O sea, quiere decir que estos picos van en forma ascendente. ¿Sí? Entonces la señal positiva va a tener esa característica. ¿De acuerdo? Vamos a dibujarle aquí unos piquitos. ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos interpretar? Entonces, inicia, y todo esto es información. Voy a notar cómo periódicamente va a haber como un pulso, el cual va a ser de la misma frecuencia siempre, pero lo que puede cambiar es el contenido. Pero más o menos debiera de tener una información como esta. Esto se le conoce como la señal mini LVDS o LVDS, y esa es la fase positiva. ¿Sí? Es la fase positiva. Ahora, ¿cómo lo manejamos en la fase negativa? Igual. O sea, nada más que ahora el pulso es invertido. Digamos que si yo los pulsos los tengo así, estos son mis pulsos periódicos, que correspondería a la división de una línea horizontal, la información que tiene una línea horizontal. Entonces, ahora los pulsos, pues van a ser invertidos, ¿no? Entonces, aquí pongo mis pulsos, que son de fase negativa, y que estos son muy variables. Ahora yo tengo esta señal así. Cuando nos referimos a señal negativa, no quiere decir que sea de voltaje negativo. Estamos hablando de fase. Y la fase quiere decir hacia dónde están los pulsos. Están en 0 grados, que es la fase arriba, o están en 180 grados. Entonces, aquí vamos a poner una nota donde aclaramos eso. Dice que nota, la señal positiva o negativa se refiere a la fase. Negativo en 180 grados y positivo en 0 grados. ¿De acuerdo? No se refiere al voltaje que sea alterno, ¿sí? Se refiere a la fase, Entonces, vamos a poner un ejemplo, y yo puedo poner un ejemplo aquí donde diga que el pulso está así, es como lo manejé, y esto le llamamos fase 0 grados. Por consecuencia, a esto le vamos a llamar positiva. Pero vamos a tener la negativa. Aquí está 0 volts, ¿sí? Y la negativa, entonces ahora es invertida. Cero volts, o sea, nunca es alterna. Y a esta le llamamos 180 grados. Pasa 180 grados. Es la misma señal, pero está al revés.
Entonces está como reflejada, pero nunca es negativa con respecto a cero. Cero siempre es el valor, siempre es el valor que en las dos señales pues vamos a identificar como cero. Entonces aquí es más, hasta le vamos a poner que es el mismo para los dos, ¿sí? Es el mismo cero, para que se entienda que no hay alternancia, sino que se refiere únicamente a la fase, la dirección que está colocada nuestra señal. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora, pues, ¿en dónde vamos a interpretar mejor? Ah, bueno, pues aquí, esa es una lógica bastante rara, ¿no? En la señal positiva, yo debo de tener un voltaje menor a la señal negativa. ¿Por qué? Porque lo debo de ver desde esta perspectiva. El multímetro, al ser un RMS verdadero, lo que hace es promediar. Y entonces empieza a promediar en esta parte. Y promedia estos picos. ¿Sí? Entonces, por esta consecuencia, por no tener un valor constante, va a promediar menos valor que aquí. Y si yo observo, mi valor es constante. ¿Sí? Y por esta razón, en la interpretación con el voltímetro, la señal negativa debe de generar unas décimas o centésimas más altas que la señal de valor positivo. O sea que en este caso yo pongo atención a mis décimas y mis centésimas y la señal de fase negativa debe ser más positiva en valor de DC que la señal positiva. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo contradictorio porque yo pensaría que la señal positiva debe tener mayor nivel y es al revés. ¿Por qué? Por esto que estamos explicando, por estos huecos que forman la fase positiva. Entonces, al tener esos huecos, pues obviamente el multímetro no interpreta bien y interpreta menos nivel. Vamos a ver, fíjense. Voy a mi multímetro. Y fíjense, voy a encender el televisor y me voy a colocar primero en el valor N. ¿Sí? Ahí estoy en N. Enciendo mi pantalla y observen el valor que tengo. Tengo 1.18 y acaban de subir a 1.4. Pero ahora vean, está cambiando. 1.2, 1.4. Estos son los patrones cambiantes en mi pantalla. ¿Sí? Estos son los patrones cambiantes en la pantalla. Entonces, si yo quito mi puente, ya no habrá esos cambios. Le acabo de quitar el puente y ahora observen. Tengo 1.34 y ya es fijo. ¿Cómo puedo saber si mi display está generando video sin verlo, sin observarlo? Que la T-Con está mandando cortocircuiteo. Y ustedes observen que cuando cortocircuiteo empieza a haber variaciones. Esto es un buen síntoma porque me dice que hay variaciones de señal. Pero si yo no tengo ese patrón, pues entonces nada más me genera el 1.34. Ahora, esto es en el valor n. En el valor p debe ser por debajo del 1.34. Mido el valor p y vean cuánto tengo. Tengo tan solo 0.9. ¿Qué quiere decir? Que en este caso estamos 4 décimas abajo. Pero si yo cortocircuiteo, entonces vean lo que ocurre. Vamos a cortocircuitear y ahí empieza el movimiento del voltaje. Dejo de cortocircuitear, ¿sí? Dejo abierta la línea
Y observen cómo es que aquí tenemos un diferencial. Entonces siempre la señal negativa tendrá que ser más positiva que la señal positiva. Y si las dos están iguales, entonces ahí tengo un problema, porque una de las dos líneas está abierta y entonces estamos con un reflejo de la señal. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues eso es lo que quería comentar el día de hoy, cómo interpretar estas señales, ¿sí? Cómo interpretar estas señales para que de esa forma nosotros podamos tener más habilidad en esta cuestión de la interpretación, ¿sí? Interpretación. Bien, voy a volver a medir las señales con osciloscopio para que tome captura de ellas y se las pueda enviar tal cual se generan en el osciloscopio. Pero como ya vimos las señales en donde se tomaron las mediciones, lo único que voy a hacer es eh, voy a tomarlas rápidamente para poder generar estas señales. Entonces, le pongo mi USB, nada más que me mande el mensaje que ya la detectó. Ahí está, ya está conectado mi USB. Y ahora, bueno, pues la primera señal, que es la señal STV, que es la señal de más bajo valor. Trato de ajustar para ver si podemos generar una señal como es muy pequeñita, ni siquiera la detecta. A frecuencia alta, sin mayor problema. El problema es cuando bajamos la señal. Ahí está más o menos. Son 2 pulsos. Bueno, vamos a guardarla. Ahí está, ya se generó. Y ahora vamos con la señal de frecuencia alta que es polo. La polo
17.2 kilohertz. Salvamos la señal. Ahí está. Y ahora vamos a la señal negativa. Está la señal. Todo esto es vías y es mi señal. Vamos. Acá. Y ahora vamos con la señal positiva. Vamos. Listo. Estas son las imágenes. Esas se las comparto ahorita. Las vamos a renombrar. ¿Sí? Las vamos a renombrar y le ponemos el nombre a cada una de las señales. Y bueno, pues los ajustes esos van a aparecer ya van a aparecer ahí en su osciloscopio, en la imagen. Ya lo único que le faltaría pues sería renombrarlas para poder generar esas imágenes. Entonces ahorita que acabo de observar, déjenme ver. Lo que les voy a mandar es esta imagen. Ahí, por ejemplo, esa es la señal. Ahí está el ajuste. ¿Sí? Está a 5 milisegundos. ¿Sí? 5 milisegundos. Eh, tiene un voltaje de 3 volts de pico a pico. 1.4 volts para el promediado. Y 155 Hz. Aunque vuelvo a repetir, por la cuestión de que no se sincroniza bien, no está bien dada ese valor en frecuencia. La siguiente señal sería esta. Esa es la señal que es la señal POL, ¿sí? Vean el valor, 3.3 volts de pico a pico, ¿sí? Ahí está, y ahora está ajustado a 20 microsegundos. Luego vamos a tener esa señal, que es la señal de fase negativa, ¿sí? Ahí se observa lo que nosotros comentábamos sobre los periodos, ¿sí? Eso significa que es una línea, la información de una línea horizontal. Y ahora vemos a continuación la fase positiva, ¿sí? La fase positiva, vemos como los picos están hacia la parte superior y estos huecos es lo que no puede interpretar el voltímetro, por eso se nos cae la señal, ¿de acuerdo? Entonces, pues esto es la interpretación de estas señales. En un ratito se las envío junto con las láminas del día de hoy y además, pues la grabación, ¿no? La grabación de la clase, ¿de acuerdo? Tomen en cuenta que por ahí va a haber como 15 minutos que no tuvimos sesión, ¿sí? Y para que lo tengan considerado, ¿de acuerdo? Bueno, pues que tengan excelente día. Nos vemos el día de mañana, continuando con esas señales. Ahora las vamos a ver ya amplificadas y ya directamente hacia lo que nosotros conocemos como los COFs, ¿sí? Ya en el display, ¿de acuerdo? Muy buenos días a todos. Nos vemos el día de mañana.